En nuestro tema anterior, en la primera parte del Anticristo, habíamos descubierto que este personaje es presentado como yéndose en contra de la ley de Dios. Hemos descubierto por las palabras del apóstol Juan que el Anticristo es el mentiroso, y que el mentiroso es aquel que no quiere obedecer los mandamientos de Dios. Cuando la iglesia cristiana comenzó a corromperse, ya el apóstol Pablo escribió en el libro de Segunda de Tesalonicenses que estaba obrando el misterio de la iniquidad en sus días. ¿Por qué? Porque el inicuo ya se estaba levantando para traer la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. De manera que el apóstol Pablo declaraba que ya en sus días el misterio de iniquidad había comenzado, que el sistema del inicuo ya estaba haciendo su función, pero que solamente estaba siendo detenido hasta que sea quitado de en medio el que ahora impería. El que estaba impidiendo en ese tiempo era el poder de Roma imperial, para que pudiera comenzar la Roma religiosa en la cual surgiría el anticristo, puesto que las profecías dicen que en Roma se levantaría el anticristo, y esto sucedería a raíz de la corrupción que se iría ingresando dentro de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por la operación de Satanás, con gran poder, con señales y prodigios mentirosos. De manera que entonces el apóstol Pablo dice que la apostasía dentro de la iglesia trae como consecuencia la aparición del hombre de pecado, del hijo de la perdición, que aquí representa al anticristo. Esto comenzó a ocurrir cuando la iglesia comenzó a corromperse. Fue por el tiempo de Constantino el Grande, por el año 313 que vimos en nuestro tema anterior, que este personaje, como era adorador del sol, permitió que ingresaran las creencias de la Roma imperial, la adoración al dios Invictus, y entonces se cambiaron los santos cristianos por los dioses paganos, y así el paganismo se introdujo dentro del cristianismo. La reina Semiramis vino a ser la Virgen María, el dios Tamuz vino a ser nuestro Señor Jesucristo y el dios Júpiter vino a ser San Pedro. Y así cada uno de los dioses paganos fueron sustituidos por los apóstoles, por los nombres de los apóstoles. De esta manera el paganismo entonces comenzó a tomar auge, pero la profecía indica que después de esto, este poder cambiaría los tiempos y la ley. Y en efecto, fue Constantino quien comenzó el cambio. A la ley de Dios, al segundo y al cuarto mandamiento los quitó, como hemos visto en nuestro tema anterior. Pero por otra parte, de este poder se dice que tendría 3,5 tiempos para poderse arrepentir, para que durante ese periodo gobernara el mundo, pero luego le sería quitado todo el poder al ver que este poder no se arrepentiría. En efecto, fue en el año 538 cuando el sistema del papado tomó auge sobre la tierra y se convirtió en un imperio mundial. En el año 538 con la caída de los ostrogodos. Contando desde ahí, los 3,5 tiempos que descubrimos que equivalían a 1260 años, llegamos hasta el año 1798, cuando el poder del papado caería. Pero durante ese periodo la Biblia decía que blasfemaría contra Dios, y hemos descubierto que la blasfemia contra Dios es llamarse Padre como Dios, tal como lo dice aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Se sienta en el templo de Dios y se llama como Dios y se hace pasar por Dios. Y cuando se le reclamó que se estaba corrompiendo este poder y que no podía llamarse como Dios y que estaba introduciendo abusos como la excomunión, las indulgencias, este poder se levantó en contra de los santos del Altísimo, que descubrimos que eran los que estudiaban la Biblia y que le reclamaban al Papa por las cosas que estaba haciendo. Contrario a arrepentirse este poder, así como lo hicieron los grandes reyes de la antigüedad cuando los profetas venían a amonestarles, este se levantó en contra de los santos y los persiguió. Ya ese periodo se le conoce como el tiempo de las persecuciones papales y luego la Santa Inquisición, que fue instituida por el año de 1500. De tal manera que entonces, estas persecuciones llegaron hasta el año de 1798, cuando Pío VI es llevado preso por el general Alejandro Berthier, general de Napoleón Bonaparte. Y de esta manera el papado cae. Su periodo de 1260 años de oportunidad para que se pudiera arrepentir y de dominio sobre toda la humanidad terminó.
Y de esta manera, el sistema del papado quedaría ahora bajo las manos del gran juez de Dios. Daniel capítulo 7 versículo 26 dice que el juez se sentó y entonces este poder fue juzgado y se decidió que sería arruinado y destruido hasta el fin. De manera que desde el tiempo de 1798 ha empezado un juicio en el cielo, y este juicio comienza por el sistema del papado, y todos aquellos que estén unidos con el papado y que estén en corrupción en la desobediencia a la ley de Dios, al igual que este poder del papado, serán juzgados para destrucción también, por desobedientes a los mandamientos de Dios. De manera que toda la humanidad tendrá que entrar en juicio desde esa época, después de que sea juzgado el poder del papado. ¿Y cómo se sabrá? Bueno, este sistema ha sido determinado por Dios como la bestia. En Apocalipsis capítulo 13 está la continuación de Daniel 7. Las características que hemos visto hasta aquí del sistema del papado, a quien se le conoce con el nombre del anticristo, son: 1. Blasfema contra Dios llamándose Padre. 2. Persigue a los santos del Altísimo con la Inquisición. 3. Intenta cambiar los tiempos y la ley. Cuando cambió el segundo mandamiento, lo quitó, el que prohibía la idolatría, y estableció un falso mandamiento en lugar de ese. Y quitó el cuarto mandamiento que manda guardar el día sábado, y al quinto lo pasó al cuarto. De esta manera atacó los tiempos y la ley, y su poder de dominio llegó hasta 1798. En Apocalipsis 13 leemos acerca de este poder como continuación de la profecía, y vamos a ver las características que nos ayudan a entender que aquí está la continuación. Versículo 1 dice el apóstol Juan: en visión él vio esto. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus patas eran como de oso, su boca como la de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. En la característica de esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, vemos la unión de las 4 anteriores. El leopardo representaba a Grecia, el león representaba a Babilonia, las patas del oso representaban a medos y persas, y el poder del dragón que representaba a Roma. De tal manera que los 4 poderes que hemos estudiado en Daniel 7 ahora se integran y forman una sola bestia. El leopardo tenía 4 cabezas, el oso una son 5, el león una son 6, el dragón una son 7, más los 10 cuernos del dragón, 7 cabezas con 10 cuernos. De manera que entonces está claro por esto que aquí está la continuación de Daniel capítulo 7. Pero más aún, no solo esa es la característica. Del poder de la bestia aquí en Apocalipsis 13 se dice, versículos 5 y 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. De manera que entonces, las escrituras presentan aquí que este poder también, la bestia, blasfemaría contra Dios. Y la blasfemia es llamarse como Dios Padre, según lo que hemos descubierto en San Juan capítulo 10 versículos 30 y 33, que cuando a Jesús lo acusaron de blasfemo, fue porque él dijo, yo y el Padre somos una misma cosa. Y luego en Mateo 23:9 Jesucristo había dicho, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. De esta manera, este poder blasfemó contra Dios, a llamarse Padre como Dios. Pero no solamente eso, también dice aquí que se levantó para hacer guerra contra los santos y los venció. Esto es el tiempo de la Inquisición. Y luego dice que se le dio 42 meses para poder actuar, para tener autoridad y dominio. En efecto, 42 meses equivale a 3,5 años, que serían los 3,5 tiempos. Es decir, 1260 días o años que son en profecía, como ya descubrimos en el tema anterior. Según la clave profética de Ezequiel capítulo 4 versículo 6, los días en profecía se cuentan como años, lo que significaría que este poder del papado, que está representado aquí por la bestia con 42 meses de autoridad, no es más que los 1260 años que dominó el papado durante la Edad Media, desde el 538 hasta 1798, cuando cae en manos de Napoleón Bonaparte. Y por eso el versículo 10 dice, Apocalipsis 13:10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
De manera que entonces este versículo se cumple. El papa que llevaba cautivos fue llevado cautivo en 1798. El papa que hacía matar en la Inquisición fue también muerto por la inclemencia del trato que le dio Napoleón Bonaparte, allí en la cautividad en Francia, en Valencia, donde estuvo en una mazmorra, prácticamente maltratado como él maltrataba. Y luego de esto continúa diciendo la profecía más aún. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vi una de sus cabezas. ¿Qué cosas significan las cabezas? ¿Por qué dice que una de sus cabezas fue herida de muerte? Bueno, esto sucedió en 1798. Cuando Napoleón Bonaparte le quitó al papado los estados pontificios del Vaticano, las riquezas y la autoridad. Según las escrituras, las cabezas, ¿qué cosas son? Apocalipsis capítulo 17, versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. De manera que entonces las 7 cabezas de la bestia representan a 7 montañas. Roma se caracteriza por las 7 colinas que hay en ella, y uno de los montes de Roma precisamente es el Monte Vaticano, y allí en medio de esos montes es que está establecida la Santa Sede, llamada así del Vaticano, de la Iglesia Católico Romana del Papado. Y aquí dice que una de sus cabezas le fue herida. Esto sucedió precisamente cuando se le quitaron los estados pontificios del Vaticano. Una de sus cabezas le quedó herida, y así quedó mortalmente herido el papado, porque por poco desaparece. Entonces Napoleón Bonaparte pone como papa a Pío VII, pero el Pío VII ahora quedaba bajo la autoridad de Napoleón Bonaparte. El sueldo era pagado entonces por el gobierno napoleónico. Ya no vivía la iglesia de su propio dinero, sino que era administrado por Napoleón Bonaparte. Pero las escrituras declaraban que esta herida mortal sería sanada. Eso significaría que el papado recuperaría otra vez el dominio y el poder. Se le devolverían los estados pontificios del Vaticano. ¿Cuándo se cumplió esto? En el año de 1929, el presidente Benito Mussolini de Italia decide hacer una alianza, el Tratado de Letrán, con Pío XI, en el cual se declaraba que se le devolvían los estados pontificios del Vaticano. No solamente eso, sino que se decía que ya no más las leyes de Italia regirían sobre la autoridad de la Iglesia romana. Estas cosas se declararon en el año 1929. Desde entonces la herida mortal comenzó a ser sanada. Y finalmente se sanó por completo en el año 2009, cuando Benedicto XVI, el anterior papa a Francisco I, declaró que era tiempo de que se cumplan todos los acuerdos que se habían hecho en Letrán y que la Iglesia debía quedar divorciada por completo de las leyes italianas. En efecto, entre el año 2009 y el año 2010, la Iglesia Católica queda divorciada por completo de la autoridad de Italia. No más se sometería a las leyes italianas. Desde entonces, la Iglesia se dirige solo por su derecho canónico. 1929-2009, 80 años del Estado de la Ciudad del Vaticano. Hasta el próximo 10 de mayo y con entrada gratuita, los visitantes podrán de esta forma sumergirse en la atmósfera que caracterizó aquellos años con los muchos combates en el pequeño Estado. El itinerario se desarrolla en 5 secciones, la dedicada al Vaticano antes de 1929, una segunda dedicada a Pío XI, Achille Ratti, artífice de la conciliación y el gran constructor de las estructuras jurídicas y arquitectónicas del nuevo Estado, los pactos de Letrán, tratado y concordado, la construcción del Estado y finalmente una sección dedicada a los 6 pontífices sucesores de Pío XI. Pero eso no es todo. En ese mismo año, Benedicto XVI presentó en una carta llamada Caritas in Veritate el propósito que tiene ahora Roma: querer buscar un gobierno mundial. Él solicita esto: un solo gobernante mundial, un solo gobierno mundial, una sola moneda mundial, una sola iglesia mundial. Y para eso se ofrece la iglesia como para poder llevar a cabo esta situación. Y el Papa se ofrece como para poder ser el gobernante mundial. Sin duda estas cosas nos muestran que la herida mortal de la bestia ha sido sanada, porque ahora ya está totalmente reconocida como una parte de las naciones soberanas. El Vaticano ahora puede tener arte y parte en la Organización de las Naciones Unidas como cualquier nación más, es decir, que se metió por completo en la política. Así se cumple que su herida mortal fue sanada.
Benedicto XVI ha hablado y mucho sobre la crisis económica. Reflexiona a fondo sobre la actualidad antes de afrontarla. En su encíclica Caritas in Veritate adelantó los conceptos que considera fundamentales para salir de la crisis económica. La pace nel mondo. Debe haber una autoridad política mundial. Hay que evitar el caos, el desgobierno. Para que la sociedad funcione es necesario el respeto de la ley y una autoridad que la aplique para que todos la asuman y respeten. Esa ley debe ser clara y respetuosa con los pueblos y las creencias. La necessità di un'autorità politica mondiale regolata dal diritto che si attenga ai menzionati principi di sussidiarietà e solidarietà. Il suo amore guidi i popoli di rischiare la comune coscienza di essere famiglia chiamata a costruire rapporti di fiducia e di vicendevole sostegno. L'umanità unita potrà affrontare i tanti e preoccupanti problemi del momento presente, dalla minaccia terroristica alle condizioni di umiliante povertà. El Vaticano propuso el establecimiento de un gobierno mundial capaz de coordinar acciones políticas consensuadas como alternativa para estabilizar la economía, en plena crisis a causa de los excesos del neoliberalismo. Destacó la necesidad de establecer una autoridad política mundial que supere las lógicas reduccionistas de los actuales mecanismos de coordinación, como el grupo de los 8 o el grupo de los 20, vistos más como clubs de amigos. Como lo había prometido, Silvio Berlusconi renunció a su cargo de primer ministro de Italia. La presidencia de ese país confirmó la salida de Berlusconi tras un comienzo de crisis. Paradójicamente han sido los mercados donde cotizan sus empresas los que han facturado la era del político empresario. El 24 de octubre de 2011, el Vaticano pidió nuevamente la creación de una autoridad política mundial y un Banco Mundial Central para controlar a las instituciones financieras que se han quedado obsoletas, reafirmando su petición del 29 de junio de 2009 que proponía el establecimiento de un gobierno mundial capaz de coordinar acciones y políticas consensuadas como alternativa para estabilizar la economía en plena crisis a causa de los excesos del neoliberalismo. Pero eso no es todo. La Biblia continúa diciendo, versículo 4, y adoraron al dragón que había dado el poder a la bestia. ¿Esto qué cosa significa? El dragón representa a Satanás. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice la escritura, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que el dragón representa a Satanás. Satanás está representado por el ocultismo, el espiritismo, todo lo que tiene que ver con la brujería, la hechicería, la cartomancia, la quiromancia, todo lo que tiene que ver con sociedades secretas, ocultistas y satanistas. Todos los que adoran a Lucifer están contados acá. Ahora se les conoce con el nombre de la nueva era, el movimiento de los Illuminati, y llamados así porque están representados por el ojo que todo lo ve de Lucifer. Y que esta representación de los Illuminati se encuentra en el billete de $1, en la forma de un triángulo con un ojo en el medio, que representa el ojo de Satanás, que está contemplando a toda la tierra para quererla gobernar e iluminarla. El círculo que está manifestado allí, como se puede ver en la imagen, representa a la tierra que va a ser gobernada por la iluminación de Lucifer. ¿Cuándo? Ahí debajo de ese círculo dice Novus Ordo Seclorum, cuando el nuevo orden mundial sea establecido, el orden secular y no cristiano. Oye, estas cosas son increíbles de pensar. Para eso, este símbolo nos dice que el dragón se infiltraría dentro del Vaticano. Según la profecía, el satanismo, el ocultismo llegaría a tomar auge en el Vaticano y tomaría el dominio por completo dentro de esa iglesia. En efecto, Compton, uno de los defensores de la Iglesia Católica, denuncia claramente cómo es que un movimiento llamado Illuminati ha llegado a infiltrar la iglesia. Gran parte de esto está explicado en un video que ha salido, un documental que se llama
Ángeles y demonios. También hay una película del Hollywood donde se presenta que los Illuminati llegan a invadir el Vaticano, llamada también Ángeles y demonios. Pero Compton da una prueba de que en realidad el anticristo se ha metido dentro de la Iglesia Católica en Roma, en el Vaticano. Siendo este un defensor de la Iglesia, no se puede pensar que lo esté haciendo por querer destruirla. Por el contrario, está dando una advertencia de cómo el ocultismo se está metiendo dentro de la Iglesia romana. Resulta que él presenta que este movimiento ocultista ha introducido sus creencias dentro del Vaticano y que ya hay muchos directores espirituales dentro del Vaticano, como cardenales, obispos, que ya están metidos en el movimiento de la masonería, en el ocultismo, y que estos son francmasones. E incluso él declara que la muerte de Juan Pablo I no fue casual, sino que fue envenenado por este movimiento de los ocultistas. En efecto, cuando Juan Pablo I muere, oiga, se encontró algunos escritos de él que denunciaban al movimiento de los Illuminati como que se habían introducido dentro del Vaticano. Hola Daniel, el pontificado de Benedicto XVI estuvo marcado por varios escándalos que dañaron la imagen de la Iglesia. ¿Esta decisión pertenece al propio pontífice o algo o alguien lo habría impulsado? Un elemento clave tener en cuenta relacionado con la decisión del Papa de hoy es la lucha a muerte dentro de la Iglesia entre las fuerzas de la masonería y de la fe católica. Son cosas que no vamos a oír o escuchar mucho en los medios de comunicación de masa, pero desde luego es una cosa que va desde ya hace muchísimo tiempo atrás. Y en este campo el Vaticano es uno de los principales enemigos de algunos de las sociedades secretas más poderosos del mundo, y de ahí viene esta lucha entre el Vaticano, el Papa y la masonería, que está muy infiltrado dentro del Vaticano, y todos están luchando por los mismos intereses, hacerse con el control del mundo, las almas en este juego. Un secreto que había poderes dentro del Vaticano que le querían eliminar. Hasta el mismísimo Papa se ha referido de manera velada a este hecho. Jesús, ejecutores. Hay sospechas, se puede decir algo. Imagino que es un tema ya si cabe todavía más espinoso, pero alguien tuvo que hacer esto, ¿no? Es más difícil el llegar al quién ha hecho todo esto, aunque todos los datos apuntan a la logia masónica Propaganda 2, que en el año 92, cuando se hizo el juicio del Banco Ambrosiano, precisamente la cúpula de la logia masónica Propaganda 2, la PIDUE, pues han terminado en ese juicio los Licio Gelli, Umberto Ortolani, sí, Roberto Calvi, gente de la dictadura argentina. Pues es decir, todos terminaron, bueno, Roberto Calvi había muerto en el año 82 colgado de un puente de Londres. Pero en el juicio la cúpula de la logia Propaganda 2 se les ha condenado con muchos años de cárcel justamente por colaboración en la quiebra fraudulenta del Ambrosiano. Es decir, detrás del Ambrosiano estaba la logia Propaganda 2. Yo creo que detrás de este misterio, otro misterio mayor. Hay que buscar por ahí, por esa pista de tipo económico, pero también de tipo masónico, la logia masónica Propaganda 2. Jesús, una cosa importante, el Papa muerto en sus aposentos con unos papeles en las manos donde había un montón de cambios importantísimos. ¿Se sabe algo de esa documentación? ¿Desapareció? Muy interesante la cuestión, porque una cosa es que el cadáver tenga en la mano unos papeles que el consejero teológico dice que son los cambios que pensaba hacer, pero la cuestión es de qué cambios se trataba. Por tanto, cuando Juan Pablo I habla de decisiones, de afrontar, incluso delante de todos, a la masonería y a la mafia, está apuntando por aquí. Sea lo que fuere, Compton termina diciendo: los últimos papas cargan un cetro de una cruz torcida. Esta cruz torcida fue inventada por la brujería de la Edad Media para burlarse del cristianismo, a la cual le llamaron el anticristo, porque representaba el cristianismo en caída.
Y entonces Compton dice, los últimos papas, y en efecto, como Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco I, cargan ese cetro de la cruz torcida que en realidad representa al anticristo. Y Compton dice, ¿cómo puede ser que el Papa cargue este cetro sabiendo que eso representa al anticristo? Esto significa que los Illuminati, los ocultistas, los masones, ya han puesto su propio Papa en el Vaticano. Ya desde Juan 23 se ha venido viendo esa cruz torcida. Y a medida que han venido los siguientes papas hasta el actual papa, se ve que esa cruz sigue siendo cargada por ellos, a pesar de que saben que es una representación del ocultismo. Los antipapas del Segundo Concilio Vaticano han llevado consigo una cruz que muy pocos han entendido. Se dice que la cruz torcida era usada por los satanistas en los siglos V y VI, como también fue utilizada por magos y hechiceros de la Edad Media, que empleaban dichas figuras para representar su odio por el catolicismo. También se ha reportado que el Museo de Brujería en Bayona, Francia, tiene grabados simbólicos en madera que eran utilizados en misas negras, es decir, sábado de brujas, durante la Edad Media, en donde la cruz torcida es destinada como el símbolo del anticristo. Así se cumple lo que dice la profecía. El dragón le dio el poder y la autoridad a la bestia. De manera que entonces será el ocultismo quien ayude al poder del papado para que éste gobierne el mundo. Y el versículo 8 continúa diciendo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, que oiga.